Y ahora sí les invito a estar en pie, porque vamos a leer en Efesios 4, del 11 al 16, la iglesia que crece y camina. Y dice Efesios 4, 11 en adelante, y él mismo, refiriéndose a Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Padre, te damos gracias, Señor, en este día. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por mis hermanos que están aquí en este lugar. Gracias por aquellos, Señor, que están también conectados, Señor, a través del internet. Te pedimos, Señor, que queremos, Padre amado, que tu propósito sea cumplido en cada vida, Señor. Queremos, Señor, ser hacedores de tu palabra. No simplemente, Señor, oidores. Ayúdanos, Padre. Queremos honrarte, Señor, y vivir para ti. Señor, queremos encontrarnos con tu palabra. Queremos encontrarnos contigo. Y que eso se traduzca, Señor, en una vida que te glorifica a ti, Señor. En pensamientos que te glorifican a ti, Señor. Gracias, Padre, por tanta bendición. Gracias por todo lo que has hecho, Señor, por la iglesia. Te pido, Señor, que me cubras en tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Se pueden sentar, hermanos? Un distintivo de la iglesia del Señor. La verdadera iglesia del Señor es que crece y camina. Y lo tremendo de esto y lo que vamos a estar viendo y lo que siempre vemos en la palabra es que el Señor se va a encargar de eso. El Señor Jesucristo hará provisión de todo lo que necesitamos para glorificarle a Él. Esa es la promesa del Señor, que todo lo que necesitáramos para honrarlo a Él no es algo que depende de nuestras fuerzas. ¿Y cómo yo voy a poder caminar para el Señor? ¿Cómo yo puedo vivir para la gloria del Señor? Él ha hecho posible que podamos vivir para su gloria y su honra. No por nuestras fuerzas, sino por todo lo que Él ha provisto. De hecho, haciendo otro recuento aquí de la carta a los Efesios, podemos pensar lo que el apóstol Pablo le decía a estos hermanos, ¿verdad? Cómo nosotros vemos en esa carta cómo el Señor pensó en nosotros, cómo diseñó ese plan para salvar a su pueblo, que nos amó con ese amor eterno, que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, que se hace hombre, se despoja de su gloria. Todo eso en el plan por amor a los suyos, por amor a ti, por amor a mí, por amor a sus escogidos. Paga el precio del pecado. ¿Cuál era el precio del pecado? La muerte. Y muere en aquella cruz representando a los suyos. Pero entonces vence a la muerte también cuando resucita. Y vemos cómo Él mismo prometió, ¿verdad?, que en su nombre sería enviado el Espíritu Santo. Y nos dejó su palabra, la palabra segura, donde nosotros podemos crecer y ser dirigidos. Él diseñó a su iglesia. ¿Y tú sabes cómo el Señor diseñó a la iglesia? La diseñó perfecta. Y si tú eres iglesia, pastor, ¿cómo es eso que decís yo soy iglesia? Bueno, si tú le has entregado tu vida a Cristo, has nacido de nuevo como el Señor Jesús le dijo a Nicodemo, si tú has creído en Él,
más allá de que Él existe, sino que ha habido una convicción de tu pecado, ha habido un entendimiento que Cristo es el camino, le has entregado tu vida al Señor, entonces tú eres la iglesia del Señor. Y si tú eres la iglesia del Señor, el diseño de Él ha sido perfecto. ¿Cuántos perfectos hay aquí en el diseño del Señor? Yo sé que algunos no subieron la mano y yo me imagino por qué. Porque deben estar pensando, pero yo no soy perfecto. Pero vamos a ver lo que dice la palabra. Cuando nosotros pensamos en el crecimiento de la iglesia, cuando pensamos en eso, tenemos que pensar en la gran comisión. Tiene que venir a nuestra mente. O sea, el crecimiento de la iglesia, pues pensamos en la gran comisión que Cristo nos dio. Vamos a leer en Mateo 28, 19 y 20 para refrescar una vez más lo que dice ahí con relación a la gran comisión. Cristo dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y les menciono que en este pasaje que acabamos de leer en Efesios capítulo 4, la gran comisión está ahí, lo vamos a ver, cómo es parte de ese propósito del Señor con nosotros. Como hemos dicho anteriormente, ¿por qué la iglesia después de ser salvada permanece aquí? Porque hay un propósito del Señor. Él tiene un trabajo para nosotros en la gran comisión. Vamos a ver Efesios 2, 19 al 22, un momentito, porque seguimos hablando, estamos diciendo que la gran comisión y el crecimiento de la iglesia, la edificación de la iglesia están relacionados y mezclados. En Efesios 2, 19 al 22, el apóstol Pablo le decía a esta iglesia, le decía, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ustedes no son de afuera, son parte. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Está comparando ahí a la iglesia como un edificio. Y cada vez que una vida, ¿verdad?, viene a los caminos del Señor, es hecho un hijo de Dios, es parte de ese edificio, ¿verdad?, que se está levantando, que se está construyendo. Está comparando a la iglesia con ese edificio que va a crecer en número. Cuando hablamos de las almas, y nosotros sabemos de hecho, ¿verdad?, que la Escritura habla de un número de esos escogidos. Y cuando eso se complete, entonces el Señor vendrá. Hay un número. Pues cuando hablamos de crecimiento tenemos que hablar también de números de vidas que se están acercando al Señor, que han nacido de nuevo. Esto quiere y se refiere, ¿verdad?, a los convertidos del Señor, aquellos que son hechos hijos de Dios, y es parte de ese edificio que se va haciendo. Pero cuando habla también de crecimiento y de ser edificados, no solamente habla de los números de aquellas almas perdidas que se van a acercar y que es parte, ¿verdad?, de esa gran comisión, sino que también implica, porque fíjate que dice allí, por tanto, id y haced ¿qué? Discípulos. Te dice, no convertidos. Claro, nosotros no podemos convertir a nadie, pero utilizando el mismo lenguaje que utilizó Jesucristo. Él no dijo, vayan por ahí, presenten el plan de salvación y que sean convertidos. No dice, vayan y hagan discípulos. Y un discípulo va más allá que simplemente una persona que le ha entregado su vida al Señor, que ha repetido una oración. Lo que implica es que hay que aceptar al Señor como Salvador, ciertamente, pero también como Señor de nuestras vidas. Un discípulo, y Cristo habló sobre el costo. Cristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y aquí está hablando de discípulos, de un seguidor, no de una persona que simplemente repite una oración.
Por lo tanto, nosotros, la gran comisión no termina con presentarle el evangelio a alguien. Bíblicamente hablando, tenemos que procurar entonces cómo llevamos a esa vida a que sea un discípulo del Señor. Y el mensaje que estamos diciendo desde el principio es que Cristo ha hecho provisión de todo lo que la iglesia necesita para que crezca y camine bien. Y ustedes van a ver a qué me refiero con eso de caminar bien. Creo que podemos entender lo de crecer, como es crecer en números y crecer también en madurez. Y el Señor ha hecho provisión de lo que necesitamos la iglesia. Y el Señor tiene sus propósitos y sus propósitos se van a cumplir. Y no importa lo que diga el mundo, y no importa lo que diga por ahí la gente, no importa lo que diga el diablo, no importa, el Señor, la iglesia es del Señor. Y nada ni nadie puede permanecer o estorbar los propósitos y los planes del Señor con la iglesia. Nadie. Estamos protegidos en Él. Estamos en sus manos, guardados por Él. Y aun cuando aquellas cosas que nos parecen difíciles ocurren y Dios tiene propósitos y planes, ¿verdad? Con las pruebas que tenemos que vivir, siempre es por amor. Y siempre hay propósito en todo. ¿Cuántos dicen amén? Y vemos en este pasaje en Efesios, volvemos entonces al pasaje de hoy, Efesios 4. Lo primero que vemos es que Cristo dio dones. Voy a leer Efesios 4:11. Dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pero en otra versión, y siempre es bueno, ¿verdad? Uno leer en otras versiones, te ayuda a ampliar también lo que está diciendo. Siempre es bueno un interlineal también del griego, que lo veas una traducción literal ahí, transliteración ahí del griego al español. Y mira lo que dice en esta versión, cómo lo dice en esta versión moderna. Dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ese no lo tienen ahí, ¿verdad? Ese es otro. Pero lo que estamos viendo en este primer versículo es que el Señor dio dones en dos dimensiones. Dio dones a la iglesia local. Y aquí, en este versículo 4:11, se está refiriendo a esos dones que da, a esas personas que pone, se está refiriendo a la iglesia local. A la iglesia local nos referimos a los creyentes que Dios los ha puesto en un mismo lugar para crecer como un cuerpo, como la iglesia local. Dios da dones a esa iglesia local. Pero también sabemos que Dios da dones a la iglesia universal, o sea, a todos aquellos que son creyentes. Y eso lo vemos de hecho, podemos ir a 1 Corintios 12 y leer algunos versículos donde nosotros vemos todo ese capítulo habla de cómo Dios reparte dones a todos en la iglesia, a todo cristiano. Mira lo que dice. Ahora bien, hay diversidad de dones, ¿verdad? 1 Corintios 12:4. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es que el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. O sea, a cada cual, conforme, ¿verdad?, lo que Dios quiere, se le da un don. Y eso es una bendición, una bendición. Si tú eres un hijo de Dios, ahí está, ahí está. Pero aquí, como le digo, veo el énfasis más bien de cómo Dios bendice a la iglesia local, dando estos dones. ¿Qué dones? En nuestro caso, los líderes, ¿verdad? Los pastores pastores maestros. Realmente aquí da 4 categorías. Apóstoles, que ya sabemos que, ¿verdad?, que en este tiempo no hay apóstoles, ¿verdad?, conforme a lo que dice la Escritura. Ya el fundamento está puesto. Ya, ¿verdad?, nadie puede venir con una nueva revelación. Ya el canon está cerrado. Ya la autoridad de esa general sobre toda la iglesia tampoco. Así que hoy día no existen apóstoles bíblicamente hablando. Existen apóstoles que se llaman a ellos mismos apóstoles, ¿verdad?, porque tienen sed de vanagloria y de cuánta cosa hay, pero no es lo que dice la palabra. Los profetas
con esa autoridad que había antes también sobre toda la iglesia del Señor, tampoco. Pero nosotros estamos claros que el Señor es todopoderoso, que puede hablar y sigue hablando hoy como Él quiera y usar a quien quiera, y los dones, ¿verdad?, no han cesado. Él es poderoso, ¿verdad?, el Señor, así que igualmente. Sin embargo, hacemos el énfasis específicamente de los evangelistas y los pastores maestros que el Señor le ha dado a la iglesia, y que en esa versión, mira qué lindo, lo dice como son dones a la iglesia, es un regalo para la iglesia, los pastores y sus líderes, ¿verdad? Y yo pregunto aquí, ¿cuántos dan gracias por el regalo de nuestro pastor René, ¿verdad?, de 47 años ya? 47 años de ministerio, aclaro. Porque son 85. Pero ¿cuántos dan gracias al Señor por su ministerio, ¿verdad? La palabra ahí lo dice, es que es como un don para la iglesia, para bendecir la iglesia. Y yo meditaba en ese ángulo del texto y me gozaba, ¿verdad?, primeramente, ¿verdad?, del maravilloso llamado, ¿verdad?, que Dios me ha dado, pero a la misma vez pensaba en la responsabilidad tan grande que uno tiene. Pero como he dicho, el Señor ha hecho provisión de todo lo que necesitamos, y Dios es bueno siempre. Aleluya. Así que a esos pastores se les ha dado una tarea, y es lo que vemos en el texto. Y esa tarea es perfeccionar a los santos. Efesios 4:12, vamos a repetir, ¿verdad?, nuevamente, a leerlo nuevamente. A fin de perfeccionar a los santos. Le está hablando que esos pastores, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y esa palabra perfeccionar, en el griego, ¿verdad?, donde se escribió, lo que implicaba estaba la idea de poner derecho. Era utilizado, de hecho, en términos de medicina, para arreglar huesos rotos y para remendar redes. Se utilizaba esa palabra que se utiliza ahí de perfeccionar en el original, para arreglar huesos rotos y para remendar redes. Estos ministerios trabajan, o sea, estos ministerios de los pastores, trabajan juntos para producir cristianos fuertes, remendados y aptos. ¿Sí? Remendados, amén. Algunos como que se quedaron callados, pero no. Pero aunque el Señor dice, mira, le doy este regalo a la iglesia, con este propósito de perfeccionar, nosotros sabemos que nosotros no podemos cambiar a nadie. Nosotros no podemos darle convicción de pecado a nadie. Nosotros no podemos hacer nada de eso. Nosotros simplemente somos un instrumento, un canal, porque el que sí cambia y hace la obra es el Señor, es Dios. Él es el que transforma. Y yo pregunté, ¿verdad?, cuántos perfectos hay. Yo lo pregunté aquí, ¿no? Ahora no recuerdo si fue en el primer. Y hubo algunos que como que, ¿verdad?, como que. Pero mira lo que dice Hebreos 10:14. Mira lo que dice Hebreos 10:14, que me escucharán citarlo muchas veces. Porque con una sola ofrenda. ¿Cuál fue esa ofrenda? ¿Cuál fue esa ofrenda? Cristo, el sacrificio de Cristo. Con una sola ofrenda hizo ¿qué? Perfectos ¿para cuánto tiempo? Para siempre. ¿A quién? A los santificados. ¿Quiénes son esos? Los hijos de Dios, la iglesia del Señor. Esos son los santos del Señor. Hizo perfectos para siempre. Y esto es lo que nosotros conocemos como esa perfección posicional. Claro que ninguno somos perfectos, empezando conmigo. No somos ninguno en nuestra propia justicia. Pero cuando la Biblia habla de eso, de que Él te hizo perfecto, es porque la perfección de Él, la perfección de Cristo fue impartida, fue puesta, fue dada a nosotros. Y ahora el Señor, ¿cómo nos ve? A través de esa vestidura de la sangre de Cristo, y nos ve perfectos, Señor. Porque a Cristo no se le quedó un pecado sin perdonar, y cuando Él perdona una vida, un escogido de Dios está totalmente libre de pecado. ¿Cómo lo ve Dios? Por la gracia de Cristo, perfecto.
Él te ve a ti perfecto si tú le has entregado, has rendido tu vida al Señor y has nacido de nuevo. Así te ve el Señor. De hecho, el apóstol Pablo le hablaba a los filipenses allá en el capítulo 3 y le decía, así que todos los que somos perfectos. ¿Por qué? Perfecto en posición por lo que Cristo hizo. Pero la perfección de la que está hablando aquí en este pasaje no es esa. Porque te está hablando de unos procesos a fin de perfeccionar. Así que es algo que no te habla como que ya lo tienes, sino algo que está en proceso. Y entonces hablamos de esa perfección, ¿verdad?, progresiva que el Señor va trabajando en sus hijos. Y no es otra cosa que ese proceso en el que un cristiano va madurando en carácter piadoso, va madurando, ¿verdad?, como cristiano, va madurando en santidad. Ese proceso que Dios va transformando y cambiando las vidas, ¿verdad? Yo hablaba con la clase de fundamentos, como nadie me dijo nada, pero la obra del Espíritu Santo llega a nosotros y empieza a trabajar con nosotros, como tuve que deshacerme de un montón de cosas que no le agradaban al Señor y nadie estaba allí. No era que había una persona velándome, no, pero es la obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo trabajando contigo y diciéndote esto no me gusta, esto por aquí, y empieza a cambiar ropas y hasta todo, ¿verdad?, lo que uno ve, y todo eso para la gloria del Señor. En esa perfección progresiva también el Señor nos ha dado su palabra. En 2 de Timoteo 3, 16 y 17, y la palabra es tan importante, y siempre que lo menciono, ¿verdad?, nos sorprende cómo hoy día muchas y muchas iglesias ni enseñan la palabra del Señor, y tristemente hablando muchas veces ni la predican tampoco. Mira lo que dice 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y mira, por eso nos vamos a este texto. A fin de que el hombre de Dios sea como perfecto. Es parte de ese proceso, enteramente preparado para toda buena obra. Y el Señor nos ha dado su palabra para ir llevándonos en ese proceso de esa perfección que es progresiva en los hijos del Señor. Pero no solamente nos ha dado la palabra, sino que también nos ha dado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que viene a morar en el creyente cuando una vida le entrega su vida al Señor, cuando se rinde. Dice la palabra que entonces el Espíritu Santo viene a ser morada ahí. Así que ya el Espíritu Santo también está con nosotros. Cristo mismo habló, ¿verdad?, de la importancia del Espíritu Santo en nuestra vida. Él nunca nos va a dejar. Él nos guía a toda verdad, nos redarguye, nos convence, nos quebranta, nos guía. Así que en este proceso de la perfección progresiva, tenemos a la palabra del Señor, tenemos al Espíritu Santo de Dios. Dios está trabajando con nosotros. No obstante, la perfección que se necesitaba para que fuésemos salvos, aquellos que le hemos entregado nuestra vida de corazón al Señor, aquella ya se completó, porque no era nuestra, era la de Cristo. Y ya Él lo hizo, Él completó esa perfección. Y ya uno no tiene que estar pagando eso. Él lo hizo una vez y para siempre, como decía Hebreos 10:14. Y aunque la obra de perfección en los hijos de Dios es espiritual, definitivamente, no es algo carnal, en el diseño del Señor, Él ha puesto a pastores maestros como parte de ese proceso para que la iglesia crezca y camine bien. Él lo ha diseñado de esa manera. Esto, para muchos, conspira con lo que tienen en la mente. Porque si hay algo que nosotros vemos en estas generaciones de hoy día, y lo que dice hoy día es que todo lo que se tiene que ver con la autoridad quiere ser eliminado. Y molesta. ¿Qué es eso de que no? Yo tengo mi verdad, ¿verdad? Yo voy a la iglesia y eso, pero yo hago lo que yo quiero. Y aún cristianos han ido asimilando esas palabras, esos pensamientos que no pasan el filtro de la Escritura y que definitivamente no van a glorificar a Dios y mucho menos van a aunar para lo que Dios quiere lograr en la iglesia del Señor.
Es una mente individualista que vive día, ¿verdad? Día a día como según entiende. Nosotros vemos cómo se le ha ido quitando cada vez la autoridad en este mundo. Cada cierto tiempo estamos orando en el círculo de oración por los maestros, porque cuán difícil es para los maestros hoy día dar clase. Porque no hay ningún respeto a la autoridad. De hecho, muchas veces el gobierno, sobre todo, le ha quitado toda autoridad al maestro. Y los niños hacen lo que les da la gana. Y el maestro no puede decir nada. Y están creando, claro, como siempre, porque no, yo soy libre, yo no me sujeto, a mí no me importa cuál es el diseño del Señor. Y uno cree que uno está bien. Eso es de avanzada. A mí nadie me tiene que decir lo que yo tengo que hacer. Pero la realidad es que las consecuencias son terribles. Porque ninguno de nosotros sabe más que Dios. Ninguno de nosotros sabe más que la palabra. Nadie le podrá ganar al pecado, nunca jamás. Y se paga un precio bien alto. Yo leía en días recientes como un niñito de 6 años fue a la escuela con una pistola y le pegó un tiro a su maestra en el pecho. 6 años. Y antes de hacer eso, en Estados Unidos, ya le había dicho a otra maestra que la quería ver prendida en fuego y cómo moría quemándose. Ese niño de 6 años. Es terrible lo que está pasando. Y si esto pasa en el contexto de la iglesia, entonces no podrá ser perfeccionada, no podrá ser edificada, no podrá crecer, no podrá caminar bien. Y esto afectando la gran comisión a la que somos llamados. No habrá discipulado, porque no hay discípulos. El discípulo, para comenzar, ¿verdad? Reconoce una autoridad de su discipulador. Hay un respeto a eso. Pero entonces no hay discípulos. Pues entonces, ¿qué pasa con la gran comisión? ¿En qué debe ser perfeccionada la iglesia del Señor? Según lo que hemos leído. Mira, vamos a ver 2 áreas. En unidad de la fe, en la unidad de la fe y en la unidad del conocimiento de Cristo. Esas 2 áreas. Es lo que vemos aquí en el texto. Unidad de la fe. Y quizás nos puede, porque uno dice, pero ¿a qué se refiere con unidad de la fe la iglesia? Quizás nos ayuda el contexto inmediato. Vamos a leer en Efesios 4 del 1 en adelante para que veamos lo que está en el corazón, ¿verdad?, de este mensaje de Cristo para la iglesia, para nosotros. Efesios 4:1 dice, yo pues preso en el Señor, porque él estaba preso, ¿verdad?, mientras escribía esta carta del apóstol Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Así que vemos aquí de que cuando hablamos de unidad de la fe, estamos hablando de una unidad completa. Y si hay un hilo conductor dentro de esa unidad de la iglesia, ¿qué es lo que está pasando cuando aquí la Escritura nos habla de la unidad de la fe de la iglesia local, de ese grupo de hermanos que el Señor ha unido en un lugar? ¿Cuál es ese hilo que está ahí? Es el amor. Es el amor. Lo que implica respetar a los demás, lo que implica someterme y callar. Lo que implica que yo mengüe y que los demás crezcan. Lo que implica de cómo yo puedo aportar a ser solícito en la unidad de la iglesia. ¿De dónde sale eso? Del amor.
del amor. No de cualquier amor, no del amor romántico. El amor romántico, por eso es que muchos matrimonios se divorcian. O a veces viven toda una vida, pero viven una vida de infierno, porque el amor romántico se puede ir, se puede acabar. En el Señor, ¿verdad? Eso no tiene que ser así, pero puede pasar. Ahora, no estamos hablando de ese amor romántico, no estamos hablando de ese amor filial, estamos hablando del amor de Dios, de un amor inquebrantable. Que ese amor, ágape ahí, no importa. Ese amor, eso es lo que está corriendo ahí para que mantengamos esa unidad. Puede ser que esté diferente, pero yo amo a mi iglesia. Yo amo a mi pastor. Yo amo a mi hermano. Yo amo al perdido. Y esto aún no sale de nosotros, hermanos. Mira lo que dice Efesios 4:15. Por eso le digo que está entrelazado todo en todo ese hilo conductor del amor. Dice Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad, ¿cómo? En amor. Crezcamos en todo, siguiendo la verdad en amor. Y fíjate, 1 Corintios capítulo 12 nos habla de cómo Dios, ¿verdad?, ha repartido dones a los hombres. Allí refiriéndose a la iglesia en general y los cuidados que hay que tener. Y ese capítulo termina con el versículo 31 que dice, 1 Corintios 12, 31. Después que está explicando sobre los dones y las habilidades y esto y lo otro, termina de esta manera. Procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. ¿Saben cuál es ese? Habla de los dones, mira, tremendo, ¿verdad? Procuren los dones mejores, claro que oren por eso, tremendo, pero yo les muestro un camino mejor. Y ese camino mejor es el amor, perdón, el amor de Cristo, el amor de Dios. Porque ese es el último versículo de 1 Corintios 12, 31, pero vamos a ver entonces el próximo capítulo, que es lo que le está hablando, lo que está introduciendo acerca del amor de Dios. Y mire, cuando yo vi 1 Corintios 13 por primera vez, que habla sobre el amor de Dios, eso a mí me impactó, pero increíble. Cuando yo leí, ¿pero qué es eso? Pero qué tremendo. En mis tiempos de muchacho, pues no había cable, ¿verdad? Así que los muñequitos eran una hora nada más, algo así era, en el canal 2, en el 4, en el 9. Estaba Tío Nobel, Pacheco, Sandra Saiter creo que también, y no había más nada, ¿verdad? Así que después uno tenía que buscar cosas que hacer, y mi abuela leía montones de novelas de amor, Corín Tellado. Y mi hermana y yo, porque no había mucho que hacer, descubrimos un dron de novelas, Corín Tellado. Estaban las que tenían los dibujitos y las que estaban sin dibujo. Bueno, nos gustaban más las de los dibujitos, ¿verdad? Y entonces de amor, y hemos leído todo ese dron, ¿verdad? Me gustaban mucho, habían algunas que era amor y misterio. Y leímos, bueno, pero montones. Pero nada se compara a esta expresión de amor del Señor. Nada se compara. Y yo quiero que lo leamos, ¿ok? Así que están conmigo, ¿verdad? Están conmigo. Amén. En el balcón, ¿están conmigo? Voy a mandar allá un cable para el balcón, un cable. 1 Corintios 13:1 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido. Porque empieza a explicarnos ese amor del Señor. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad.
todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Mira, cuando usted ve eso ahí, aunque ese es el amor al que el Señor nos ha hecho partícipe, ese es el amor que el Señor ha tenido con nosotros también. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Pero en parte, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y quise leerlo hasta el final, porque quería incluir este versículo 13, que dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. O sea, el conocimiento, aún la fe, la esperanza, tú ves ese amor de Dios, está ahí. Y pienso, ¿verdad?, en tantos lugares en la Escritura, porque de tal manera amó Dios, que dio, que entregó. Y ese amor, hermanos, todo cristiano lo ha recibido de parte de Dios. Y tú sabes qué, lo puede dar. Hay gente que dice, yo no puedo amar. A mí me preocupaba cómo yo iba a hacer con mis hijos. Porque tuve, ¿verdad?, mis situaciones con esto, cuando niño, cuando joven. ¿Podré amar así? ¿Podré a mi esposa? Pero tú sabes qué, pues claro que sí. Porque no depende de nosotros, ni de nuestra fuerza, ni de nuestra experiencia, sino de la gloria de Dios sobre la vida de los suyos, que está ahí, permanece para siempre. El primer fruto que menciona la palabra con relación al Espíritu es amor. Mas el fruto del Espíritu es amor. Y eso es lo que está ahí. Y el apóstol Pablo está allí escribiendo a los Efesios y hablándole sobre esa unidad, pero a la misma vez dejándole saber el amor que necesitamos. Sin eso es imposible. Es imposible tener unidad si no nos amamos. Realmente es una contradicción. Esto no es un acuerdo que podemos llegar nosotros como hermanos en la iglesia del Señor. No. La iglesia local es un ser vivo y es uno. Es necesario. Lo otro que nos menciona, además de la unidad, es el conocimiento de Cristo. Y definitivamente, ¿verdad?, cuánto lo necesitamos en este tiempo. Y Efesios 4:14 te explica por qué. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Efesios 4:14, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Es importante. Cuánta locura no se dice por ahí. Es importante la palabra, conocer al Señor. ¿Quién es Dios? Aquí mismo había una persona que predicaba de Cristo y predicaba de Cristo y Cristo viene y esto y lo otro. Y de la noche a la mañana empezó a decir que Cristo no es Dios, que Cristo no es divino. El mundo está así. Yo les he hablado a ustedes, algunos recordarán la bendición del chicle. ¿Cuántos quieren la bendición del chicle? Qué bueno que nadie levantó la mano. Pero esto no es un chiste. Una iglesia cristiana, supuestamente, donde tiene este pastor que ha recibido esta revelación, porque es que se salen de la palabra. Y la revelación es que ahora él con su saliva, cuando le coge los chicles y los escupe, ahí es que viene la bendición de Dios. Y los hermanos hacían fila para masticar los chicles escupidos. ¿Cuántos quieren la bendición del chicle?
ustedes pensarán que yo estoy vacilando y bromeando, pero eso es de verdad. Y lo triste no es, como yo siempre digo, el charlatán loco ahí, ¿verdad? Pero que una iglesia haga fila para eso. Porque eso ocurre. No tienen conocimiento de Dios, no tienen conocimiento de la palabra. También había otra bendición más, que era la de la galleta, la de la bofetada. ¿Escucharon esa? Esa era, mira, yo me río porque es que yo pienso que esta revelación tiene que haber venido porque el pastor tenía coraje con 2 o 3 en la iglesia. Y el pastor recibe esta revelación de la bofetada. Mire, hermano, esto parece un chiste, pero no. Pero entonces los hermanos hacían fila para recibir, adivinen qué, una bofetada. La gente se caía y todo. Estas cosas nos dan gracia, pero ciertamente pasan cosas que no dan gracia para nada. Así que es importante, ¿verdad?, conocer a Dios según lo que Dios nos ha dado a nosotros. La revelación más segura, como dice la misma palabra, es la Escritura, la Biblia, la palabra de Dios, ahí estamos. La iglesia, ahora, mira, aunque el Señor le ha dado el regalo de los pastores y maestros para perfeccionar a los santos a la iglesia, nosotros vemos lo siguiente, cómo la iglesia es la que tiene que hacer la obra del ministerio. No solamente los pastores. Efesios 4:12 dice, a fin de perfeccionar, mírenlo en la pantalla, Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la ¿qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El pueblo de Dios hace la real obra del ministerio. Esto lo dijo un varón de Dios. Los líderes en la iglesia tienen la responsabilidad primordial de equipar a las personas para que sirvan y para que dirijan su servicio mientras Dios los dirige. Es la iglesia. Y esto es otra cosa que choca con nuestra cultura religiosa. Porque nosotros creemos que la iglesia es ir los domingos al Señor. O sea, que mi vida como iglesia, como cristiano, yo estoy bien si voy el domingo a la iglesia. Y me siento y escucho. Saludo a mis hermanos y me voy. Pero no. O sea, los pastores y los líderes que Dios ha puesto es para capacitar a la iglesia, que son todos ustedes, para que ustedes hagan la obra del ministerio. Y entonces el cuerpo crece. Definitivamente no es el modelo de iglesia del Señor, esas iglesias jerárquicas, donde los que hacen las cosas y los que saben las cosas son los que están aquí arriba y ustedes son benditos menos, ustedes están en una posición menor. No. En el diseño del Señor todos somos iguales y todos somos llamados a ejercer la obra del Señor. Y esto tiene que ver con la gran comisión. Y yo te pregunto, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú en este panorama de la Escritura, de lo que es la iglesia del Señor, lo que implica la iglesia que crece, la iglesia que camina, porque tú eres iglesia? Los últimos 2 versículos de hoy dice, sino Efesios 4:15 y 16. Porque entonces uno ve el resultado, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro,
recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y el Señor utiliza este ejemplo, esta analogía de la iglesia del Señor unida con Cristo como un cuerpo. Un cuerpo que funciona perfectamente, donde de cada miembro del cuerpo está en su lugar ejerciendo la función que tiene que ejercer perfectamente. Y entonces, como resultado de eso, hay un crecimiento. Las almas vienen y las almas son discipuladas, van madurando. La iglesia es la que hace esa obra. Dios te creó a ti y te llamó a ti y tú eres especial y único. Y lo que Dios tiene para ti, ha diseñado para ti como iglesia, nadie lo puede hacer así. Nadie. Pero a la misma vez, nadie es indispensable también. Si tú no vas, las piedras, el Señor las usará. ¿Pero por qué? No es el pastor, no son los maestros, es la iglesia, toda la iglesia haciendo la obra del Señor, cumpliendo sus propósitos. ¿Y qué es lo que pasa cuando el cuerpo funciona así, en perfecta comunión con la cabeza que es Cristo y todo el mundo? Mire, pues mira, crece. Las almas se ensalvan, las almas son edificadas, son discipuladas. Es lo que vemos en la palabra y Dios ha hecho provisión de eso. ¿Qué ocurre cuando todas las coyunturas están bien? ¿Qué pasa? Pues mira, puede caminar bien. Hay diferentes formas de caminar. Por ejemplo, yo, Andrés, mi hijo, camina como... Luis brinca, pero es como que más moderado. Es como que... La iglesia puede caminar bien. Cuando, como pastor, capellán, he ido a visitar a personas que están postradas. Personas que están conscientes, pero están postradas. Qué dolor me da en el corazón. Cómo esas vidas anhelan caminar, poder caminar. Cómo anhelan un milagro para poder caminar. Están allí postrados, a veces años postrados en una cama. Aún así, cuánto nos han enseñado muchos que aún en esa condición y en ese tiempo glorifican a Dios y dicen aún en esa cama, Dios es bueno siempre. Pero cuánto desearían poder caminar. Hermano, tú puedes caminar. Dios quiere que cumplas su propósito y te quiere usar a ti en la gran comisión. Yo le doy gracias al Señor por la Iglesia Bautista de Glenview. Porque yo sé que han amado al pastor profundamente, pero yo les doy gracias porque así me he sentido yo también con ese amor de ustedes. Somos uno. Eso es lo que el Señor quiere. Ese amor cubriendo multitud de faltas con un propósito. La gloria del Señor y aquellas almas que están perdidas. Padre, gracias Señor. Gracias Padre por lo que tú has provisto y has hecho. Y gracias Señor porque a todos tus hijos nos has llamado a ser un instrumento, Señor, en la obra que tú estás haciendo, Señor, hasta el final de los tiempos. Gracias por eso, Padre. Como dije, Señor, yo no puedo añadir ninguna revelación a nadie, pero tú puedes dar revelación al corazón de los que están aquí, Señor, de los que nos están escuchando también.
Y si aquí hay alguna vida que no te conoce, Señor, solo tú puedes tocar el corazón, llamar a su corazón. Si aquí hay una vida que se ha alejado de tus caminos, Señor, solo tú lo puedes llamar para que regrese a casa. Lo demás, Señor, que podamos entender que somos nosotros los llamados a ejercer esa obra para la edificación tuya, Señor, del cuerpo de Cristo. Gracias, Padre, en nombre de Jesús, amén. Yo quiero preguntar si aquí hay alguna vida que nunca le ha entregado su corazón al Señor. Y en medio del mensaje, ¿verdad?, que has escuchado parte del Evangelio, donde has escuchado que Dios te ama, y a lo mejor tú preguntas, ¿eso es para mí? ¿Ese mensaje es para mí? Bueno, si tú no le has entregado tu vida a Cristo, la Biblia dice que tú no eres iglesia. La Biblia dice que son hijos de Dios aquellos que han reconocido que son pecadores, que han creído en que Cristo es el único camino y que lo han reconocido públicamente, que han creído en Él. Y allá en Juan dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, entonces le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú estás aquí y tú no has hecho eso, no te has arrepentido de tus pecados, tú no estás en esa condición. Pero el Señor tiene sus brazos abiertos para recibirte. No importa cuál sea tu pecado, no importa cuál sea tu pasado. Hay gracia de Dios. No hay un pecado tan grande que Él no pueda perdonar. Qué maravilloso sería que el Espíritu Santo estuviera llamando a tu corazón y que pudieras entender estas verdades. Así que pregunto si aquí hay alguien que reconoce que es pecador, reconoce que es pecadora. Por la gracia de Dios ha entendido el mensaje, entiende el llamado, que hay un solo camino que es Cristo. Dice que en ningún otro hay salvación, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro mediador, solo un mediador, Jesucristo, hombre. Así que si tú has entendido eso y hoy quieres entregar tu vida, rendir tu vida al Señor, yo lo único que te voy a pedir es que levantes tu mano porque quiero orar por ti. ¿Habrá alguien que hoy dice, Señor, aquí estoy, perdóname? Y le rinde su vida, sus pecados al Señor. Si estás aquí, el Espíritu Santo te está llamando, no salgas sin rendir tu vida al Señor. ¿Habrá alguien? Dios te bendiga, Dios te ama. Eres especial para el Señor. Eres especial para el Señor. ¿Habrá alguien más que sabe que el Señor le está llamando, reconoce su condición? No hay otro camino. Ni siquiera la Iglesia Bautista de Glemio puede salvar a alguien, nadie. No hay otro camino, solamente uno, Cristo. Yo no te hablo de religión, yo no te hablo de denominación, yo te hablo de Cristo. ¿Habrá alguien más que sabe que el Señor le está llamando? Dios te bendiga, eres especial para el Señor. Puedes bajar tu mano, Dios te ha visto. ¿Habrá alguien más que dice, Señor, perdóname? Perdóname, aquí estoy. Dios te ama. Yo siempre repito lo mismo, pero es una gran verdad. Dios te ama. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Eres especial para el Señor. ¿Habrá alguien más que dice, Señor, perdóname? Perdóname, Padre. Ay, ese camino de salvación. Esos brazos gloriosos de nuestro Señor. Dios es fiel, Dios es bueno, Dios te ama. ¿Habrá alguien más que hoy rinde su vida? Dios te bendiga, Dios te ama. Si estás luchando, no luches, rinde tu vida al Señor. Dios te ama. Dios te ama. Pero pastor, yo tengo una vida tan mala. Él es especialista en las vidas malas, que vienen arrepentidos. Los perdona, los liberta, los viste con vestiduras blancas. ¿Habrá alguien más que sabe que el Señor le está llamando y hoy le pide perdón y entrega su vida a Cristo? Reconoce sus pecados, perdóname, Señor, y le entrega su vida a Cristo. ¿Habrá alguien más que hoy toma esa gloriosa decisión? No luches, ríndete al Señor. Si estás ahí luchando, no lo hagas. Mira, eso hice yo.
y después me escocoté en una motora a las millas y me partió una pierna y todo. Porque el Señor te va a buscar como sea. Si estás aquí y sabes que Dios te está llamando, rinde tu vida al Señor. ¿Habrá alguien más? Yo quiero también, siempre hacemos un llamado, y los que están escuchando por internet, si tú quieres entregarle tu vida al Señor, llama a los teléfonos que aparecen en tu celular o en tu computadora, llama. Hay una persona que va a estar esperando tu llamada para orar por ti si tú le quieres entregar tu vida al Señor. Pero es posible que aquí hayan vidas también que ya son hijos de Dios. Y nosotros conocemos lo que la Biblia dice. La Biblia dice que si tú eres un hijo de Dios, tú serás hijo siempre. Aun cuando por las circunstancias que sea te hayas alejado de los caminos del Señor. Hay perdón y gracia siempre. Así que yo pregunto si aquí hay un hijo de Dios, una hija de Dios que se ha alejado de los caminos de la iglesia y hoy escucha el llamado del Padre y regresa a casa, reconcilia su vida con el Señor. ¿Habrá aquí algún cristiano que regrese a casa? ¿Alguna hija de Dios, un hijo de Dios que hoy regresa a casa, reconcilia su vida? El Señor no te va a esperar a ti con golpes. Dios te bendiga, varón. Dios te bendiga, Dios te ama. El Señor no te va a esperar a ti. Yo te lo dije, mira lo que tú hiciste. No. Yo lo que veo es el Padre celebrando. Este hijo estaba extraviado y ha regresado a casa. ¿Habrá alguien más, algún hijo de Dios, alguna hija de Dios que hoy regresa a casa? Dios te ama, tú lo sabes. ¿Habrá alguien más? Pues yo le voy a pedir a todas las vidas que levantaron su mano, nos gustaría orar por ustedes y celebrar la decisión que han tomado. Sobre todo, sabemos que Dios está trabajando en sus vidas y nosotros nos gozamos y queremos que sepan que le apoyamos como iglesia.